Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos comenzando con una nueva clase de construcciones, sótanos, humuraciones y recalces, la cual pertenece a la unidad temática número 4. Para aquellos que no recuerden, soy el arquitecto Pablo Esteves y empezamos hoy nuestra clase. Durante el cursado presencial de la materia, cuando inicio esta clase, inicio con esta imagen. La idea es generar un debate, ¿sí? Y en ese debate llegar a ciertas conclusiones que hoy, como no es una clase presencial y es una clase que va a estar filmada y expuesta de una sola vía, digamos, voy a tratar de generar una analogía para que entiendan por qué iniciamos con esta imagen. Imagínense dos situaciones en las cuales nosotros vivimos sobre la Tierra, o sea, sobre el nivel cero, digamos, caminamos, estamos acostumbrados a desplazarnos caminando, respiramos naturalmente, nos abrigamos con campera, con buzo o lo que fuere, y así llevamos el día a día. Ahora imagínense otra situación, ustedes mismos, pero realizando una actividad de buceo. Esta actividad va a necesitar que nos adaptemos al medio. Primero vamos a necesitar una botella de aire para poder respirar. Vamos a necesitar un abrigo o un traje distinto, que en este caso es de neoprene, para no tener hipotermia y que no se arruine. También vamos a necesitar contrapesos para que el agua no nos desplace a la superficie. Bueno, todas estas situaciones similares a esta analogía que intenté contarles, le sucede a cualquier obra que se construye por debajo del nivel cero. Toda obra que se construya por debajo del nivel cero tiene sus particularidades y sus dificultades también, llamémosle así, a la hora de construir. Entonces, ustedes, a partir de ahora, vamos a ver cuáles son esas particularidades, cómo aislar la obra, cómo generar ventilación, cómo anclarla, o sea, y cómo, sobre todo, cómo construirla cuando lleguemos a una obra que nos toque hacer por debajo del nivel cero. Entonces, la primera pregunta que se deben hacer es que si es complicado construir debajo del nivel cero, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no seguir construyendo? ¿Por qué no seguir viviendo por debajo, por sobre el nivel cero? Ahora, la respuesta va a estar dada en la siguiente imagen. Esta imagen es una característica de los tiempos modernos, o sea, es decir, una alta demanda y una alta densidad demográfica lleva a las urbes, a las ciudades, que estén sobreconstruidos todos los terrenos y que no haya espacios para utilizar. Entonces, todos aquellos espacios que se utilicen, o sea, todo aquel, mejor dicho, todo aquel terreno que nosotros compremos, adquiramos, van a ser o tratar de ser, o por lo menos trataremos de aprovecharlo al máximo. Y es acá, en este aprovechamiento al máximo, donde viene la construcción por debajo del nivel cero. Es por eso que nos embarcamos en este tipo de dificultades, si se quiere, o en este tipo de particularidades que nos llevan a construir por debajo del nivel cero. La alta densidad demográfica y la alta demanda, la falta de espacios, hace que todo terreno se aproveche al máximo. Cuando hablamos de construir bajo cero, se nos van a presentar algunas situaciones. La primera, la que estudiamos y que tiene como título la unidad, es sótanos. ¿Qué son los sótanos? Es toda edificación que se realice por debajo del nivel cero y está generalmente destinado a albergar tareas complementarias. Para construir estos sótanos tenemos muchas veces que utilizar un recurso que se llama submuración. ¿Qué es la submuración? Es
es llevar el plano de fundación de una, valga la redundancia, fundación existente a un plano inferior, que puede ser el plano nuevo de la construcción del sótano. Y también surge, como análisis de este tipo de situaciones de construcción bajo cero, el recalce, que es cualquier acción constructiva que tenga como objeto reparar o reforzar una construcción existente. Debido al aumento de cargas, falla en el diseño, que puede ser por falla de diseño, por aumento de carga o porque el suelo sufrió condiciones distintas y se lavó o se socavó, y esto nos dejó una situación que tenemos que resolver. Bueno, siguiendo o empezando con el tema sótanos. Como bien dijimos recién, sótano es toda construcción o toda edificación que se realice llamamos así a cualquier construcción que se realice por debajo del nivel cero. Generalmente están destinadas a albergar tareas complementarias. ¿Y por qué digo tareas complementarias? Porque la condición de sótano, la condición de que esté bajo el nivel de terreno, nos lleva a que las actividades que consideramos primarias, como ser la vida, el desenvolvimiento, un dormitorio y demás, necesiten de iluminación, ventilación natural, cosas que se dificultan, no es imposible, pero se dificulta hacerlo en este tipo de espacios, o sea, por debajo del nivel cero. Por ende, se deja para actividades complementarias. Entonces, eso en principio es a lo que denominamos sótanos. ¿Cuáles son los destinos de estas actividades complementarias? Pueden ser distintos, pueden ser variados. Pueden ser en edificios y casas, son los que vamos a estudiar nosotros principalmente. Esos destinos en casas los vamos a ver ahora y en edificios también. Ahora, como dijimos al principio, ¿por qué construir sótanos? Porque en la mayoría de las ciudades, en la mayoría de los casos, toda construcción que esté por debajo del nivel cero, dentro del código no lo contempla como un espacio que consuma, vamos a llamar así, superficie. Entonces, por lo tanto, muchas veces esta construcción no nos va a quitar espacio en el FOS de cada una de nuestras construcciones. Dentro de las casas, algunas de las actividades que podemos encontrar en sótanos, por ejemplo, son playroom, lavaderos, bodegas, todas actividades que, como bien sabemos, son secundarias. Si pasamos a edificios, dentro de esta tipología, lo más común de encontrar en sótanos son estacionamientos y salas de máquinas. También tenemos otro tipo de actividades que son más bien grandes de ingeniería, que también se construyen bajo nivel cero y que pueden, o mejor dicho, no que pueden, sino que van a tener condiciones de construcción similar y de estudio. Estas pueden ser subtes, estaciones enterradas del subte, natatorios, por ejemplo, en este caso, algún shopping, etc. Bueno, para estudiar los sótanos, o sea, para estudiar las tipologías, vamos a partir de la base del diseño. Como bien sabemos, el diseño es lo primero que nos compete a nosotros como arquitectos. Y vamos a subdividirlo en dos situaciones. Situaciones que nos van a variar y nos van a afectar a la hora de tomar decisiones y por tanto tenemos que saberlas y conocerlas previamente. Esas dos situaciones son construcción de sótano dentro de nuestro terreno siempre con perímetro libre, o sea, dejando espacio dentro de nuestro terreno, hasta las construcciones linderas, y construcción de sótano entre medianeras, o sea que el sótano abarca todo el ancho de nuestro terreno. Como cada una de las situaciones que se nos presentan, ambas tienen ventajas y desventajas.
Está claro que hablar de un sótano un sótano de perímetro libre hace o facilita la construcción, porque no comprometemos las fundaciones de los edificios linderos, y esto no es un dato menor. En el caso de construcciones de sótanos entre medianeras, esa situación varía y debemos pensar en un sótano o en unas fundaciones que van a necesitar de esa palabra que escuchamos hoy, de una submuración de los terrenos linderos, de llevar el plano de las fundaciones de los terrenos linderos a un plano por debajo del sótano. Todo eso lo vamos a ir viendo a continuación. Por supuesto que en esta situación, que es más compleja desde el punto de vista constructivo, el aprovechamiento de la superficie es máximo, y en esta situación es más limitado. Bueno, como bien decíamos recién, depende de la situación, sobre todo en aquellas que la construcción el sótano esté contra una fundación vecina, digamos, o no, o una propia, vamos a emprender una de las acciones que lleva el título de la unidad, una submuración. ¿Qué es una submuración? Es construir por debajo de una fundación existente, llevando el plano de fundación original a donde descargan las fuerzas de esta, en este caso una zapata, de esta fundación, a un plano inferior. Inferior que eso va a dar paso o pie a que se construya el sótano nuestro, por ejemplo. Entonces, este sistema de fundación, ¿de qué va a depender? Va a depender primero y principal de las características de la fundación y del peso de las cargas del terreno, o sea, de la edificación vecina o de la edificación que se está queriendo submurar. Y después, por supuesto, de las condiciones físicas del terreno, ¿sí? Un dato a tener en cuenta a la hora de hacer submuraciones es que siempre vean de tener la precaución de generar un registro fotográfico de las condiciones de las edificaciones linderas, porque esto a futuro les puede traer problemas. Acá en esta imagen vemos distintos sistemas de submuración, siempre por supuesto entre medianeras contiguas, y que más adelante vamos a ir viendo, desarrollando y explicando. El otro tema de la unidad es el recalce. ¿Qué quiere decir o cómo se define la palabra recalce? Es toda acción constructiva que tenga como objeto reparar o reforzar la fundación de una construcción existente debido al aumento de cargas o falla en su diseño. Aparte de esto, ¿por qué se puede dar el aumento de cargas? Y bueno, por ejemplo, un edificio que tenga X cantidad de pisos y decidimos construir más pisos por encima. Nos damos cuenta que la fundación está al límite o está calculada para ese edificio, para esas cargas, pero no para más. Entonces vamos a necesitar de ampliar esa fundación. También pueden ser por fallas en el suelo, es decir, cuando el suelo, el terreno, por algunos cambios de condición de entorno, por ejemplo, que se construya un edificio, una obra de magnitud importante y que esa magnitud esa magnitud de la obra en las fundaciones desvíe un curso o un cauce de agua y produzca un descalce debajo del terreno por el lavamiento del mismo, eso nos puede llevar a pensar también en una acción de recalce. Cuando hablamos de recalces, estamos hablando de distintas situaciones en las cuales podemos resolver el mismo. En estas primeras opciones vamos a ver recalce por, una ampliación de la superficie de la zapata para generar una mayor superficie y por ende mejor descarga. Hay distintas formas de hacerlo. Acá tenemos 4 ejemplos. Pegado, donde se busca vincular una nueva superficie a través de puentes de adherencias y varillas si lo permitiera. Tensado,
donde se aplican tensores que cruzan y vinculan a través de la presión que ellos mismos generan a un anillo o a una viga perimetral, acuñado cuando por forma se busca de que la vieja sumuración, la vieja zapata en este caso estamos hablando, se trabaje por forma con las nuevas que se van pegando, o sea, se van adhiriendo a los costados, y dentado donde se busca vincular de manera mecánica y física, mecánica a través de los anclajes y física de la forma, la ampliación de esta sumuración. Ensanche, la otra forma es ensanche. En todos estos casos siempre se trabaja únicamente sobre la zapata, son todos ejemplos de zapata, y no sobre la descarga, que vendría a ser o bien la columna o la pared. También se puede trabajar a través del ensanche por puenteo sobre una fundación existente. ¿Qué quiere decir? Que aparte de la forma y el lateral, se cruzan vigas, ¿sí?, que colaboran en que la carga se distribuya a las ampliaciones laterales. Otra de las posibilidades o otra de las patologías por cual nos podríamos tener que vincular o tener que recurrir a un recalce es cuando el terreno por algún motivo o falla en las cargas, o sea, si hubo un mal cálculo y la tensión del terreno era menor, o es lavado. Entonces, acá tenemos dos métodos de inyecciones para reforzar este terreno. Uno es no invasivo, es decir, por el costado, tratando de ingresar por el costado de la fundación y rellenando con un elemento que podría ser un mortero RDC, que es un mortero de densidad controlada, que al aplicarlo sufre cierta expansión, es un mortero de cemento con algunos aditivos. Estos aditivos hacen que, llamémoslo de una manera rápida, se inflen. Entonces no es que se infla mucho, no es que tiene un aumento de volumen considerable, pero tiene un aumento de volumen, lo cual es bueno y es muy líquido, es muy bueno para completar zonas, digamos, vacíos. Y otro que es a través de una más invasiva, que es a través de atravesar estas zapatas e inyectarlo a través de tabla estacas para contener el suelo. Entonces, de esta manera contenemos el suelo, que no se desparrame, y ahí se genera la ampliación o el refuerzo de esta zona inferior. Otra posibilidad es hacerlo a través de micropilotes. Cuando la superficie falló o no tenemos un terreno que esté apto para fundar porque se lavó o lo que sea y no podemos hacerlo, o las cargas aumentaron también, se puede generar a través de la vinculación de vigas laterales con pilotes o micropilotes que nos permitan llegar a estratos inferiores del suelo. Esto aumentaría también, por supuesto, la resistencia de las fundaciones. Bueno, acá en este punto vemos distintos ejemplos en la vida real de recalces. En este caso, en estos dos ejemplos, vemos que no solo se está reforzando las zapatas existentes, sino también se está reforzando las columnas. No olvidemos que todo sistema estructural trabaja en conjunto. Entonces, si estamos aumentando las cargas y estamos previendo que hay un aumento de cargas, no solo la fundación tenemos que reforzar, sino también los elementos estructurales que llegan a ella. ¿Correcto? Bueno, antes de seguir avanzando, ordenémonos un poco. Hasta acá vimos los tres elementos principales que tiene la unidad, que eran sótanos, sumuraciones y recalces. ¿Por qué hago énfasis en sótanos? Porque es el tema principal de la unidad.
y los recalces y las submuraciones son complementos que nos van a llevar a la construcción, en algunos casos, a la ayuda en la construcción de esto, en algunos casos funcionan de manera independiente. Antes de seguir avanzando, para hacer cualquiera de estos 3 temas, vamos a enfocarnos en 4 puntos que son fundamentales para abordar cualquiera de estas problemáticas. Esos 4 puntos son el estudio de suelo, la depresión de napas, las excavaciones y la construcción. La construcción, cuando hablamos de construcción, nos vamos a referir al sótano, que es el elemento último. Y ahora vamos a ir viendo de estos 4 puntos en total, cómo abordar cada uno de los mismos, qué son y cómo abordarlos. El estudio de suelo. El estudio de suelo es el estudio geotécnico que se realiza previamente a un proyecto de un edificio y tiene por objeto determinar la naturaleza y propiedades del terreno. Es necesario para definir el tipo y las condiciones de cimentación. Básicamente el estudio de suelo es lo fundamental. Sin un estudio de suelo nosotros no podemos aventurarnos siquiera a diseñar o pensar un trabajo de esta naturaleza. Un estudio de suelo nos va a permitir saber qué hay por debajo del nivel 0 y cómo encararlo, qué condiciones tener en cuenta y cuáles son las posibilidades y cuáles son las dificultades que vamos a tener a la hora de encarar el trabajo. ¿Qué datos nos aporta un estudio de suelo? Primero, el tipo de suelo, ¿sí? Las características físicas, mecánicas y químicas si las tuviera. Después, un dato fundamental a la hora de diseñar las fundaciones es la tensión admisible. También nos dice su composición estratigráfica, que son las distintas capas de las cuales va a estar compuesto ese terreno. La compacidad, que va a ser un dato fundamental a la hora de excavar, y la ubicación de cuerpos de agua, más comúnmente conocidos como napas, si las hubiera, ¿sí? De esa compacidad va a salir el ángulo de excavación que nos va a permitir, que vamos a tener que tener en cuenta a la hora si necesitamos realizar una excavación, y la profundidad, también junto con la tensión admisible, a la que se harán las fundaciones. ¿Cómo se realiza un estudio de suelo? Un estudio de suelo lo vamos a dividir en 3 partes. La primera es un trabajo de terreno, donde el encargado de hacerlo, ya sea un ingeniero, una empresa o quien fuere, va al terreno y recoge las muestras. Hay distintas formas, distintos elementos de recoger esas muestras. Con las muestras ya juntadas, la segunda parte del estudio consiste en un trabajo de laboratorio, donde se determinan el análisis químico, la caracterización y los ensayos mecánicos para determinar la tensión admisible del suelo. Y por último, una redacción final, donde en base a las conclusiones obtenidas del laboratorio en el punto número 2, también se saca una conclusión que está aportada por el ensayista, el que realiza el estudio de suelo, que tiene que ser un profesional idóneo y dar recomendaciones a la hora de fundar, de excavar, etc. Tenemos distintas características del terreno, pero no nos vamos a detener hoy en esto. Ya algo de esto vio y observó, nos contó el arquitecto Justet en su clase de fundaciones. Habíamos dicho que del estudio de suelo uno de los datos que podíamos tener es la presencia o no de napas. ¿Qué son las napas? Son cursos de agua que se encuentran dentro de la geología y que seguramente van a estar en algunos mantos de arenilla
a través de los cuales circulan. O sea, hablando rápidamente, son ríos subterráneos. Estos ríos subterráneos, cuando nosotros tenemos la presencia de ellos en el terreno que vamos a construir, nos pueden generar dificultades y van a influir en nuestra construcción o en nuestra obra de manera negativa. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta principalmente dos puntos. Uno, durante la etapa de construcción, ver cómo desviar este río, este cauce subterráneo, para que no nos imposibilite construir. Y dos, durante la etapa de construcción ya en obra, o sea, cuando ya esté terminado el objeto, ver qué se necesita para que ese curso que va a volver va a volver con su caudal y a atacarnos, llamemos así, la construcción, no nos genere patologías que nos hagan invivible el espacio. Entonces, para ello, vamos a centrarnos ahora en en las acciones que vamos a tomar durante la etapa de construcción. Esa acción es desviar el curso o tratar de minimizar el impacto durante el periodo de obra, y a eso se lo denomina depresión de napas, ¿sí? Para analizarlo vamos a estudiar tres métodos, ¿sí?, para realizar la depresión de napa, los cuales van a variar según la necesidad y según el caudal de agua en cada situación particular. Depresión de napas subterráneas por sistema de pozo abierto. Este sistema es poco aconsejable y solamente puede utilizarse cuando la napa es muy débil. ¿En qué consiste? En utilizar una bomba fly, que son estas bombas que se están mostrando acá. Son bombas que están preparadas para ser sumergidas, que tienen abajo filtros para evitar el arrastre de áridos gruesos, ojo eso, áridos gruesos, y las mismas tienen caudales de 1, 2, 3 metros cúbicos hora, y nos permite, como se ve en la imagen, tirarla en un pozo que se puede construir más bajo que el nivel que nosotros vamos a utilizar para juntar el agua ahí, y desde ahí evacuar, ¿sí? Como todo sistema tiene ventajas y desventajas. Esas ventajas son, la principal es que es un bajo costo y que no tiene mayor ingeniería que la que hacer el pozo y tirar la bomba. Por ahí necesitamos energía eléctrica únicamente, pero nada más. Las desventajas, solo este tipo de bomba, como dije, el filtro lo tiene para áridos gruesos, pero los áridos finos pueden generar arrastre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una napa importante que está drenando, lo que hacemos con esta al sacar el agua es acelerar el cauce de esta napa y que arrastre a su vez los finos. Estos finos pueden ser nada más y nada menos que el manto donde se apoya la napa, que puede ser arenilla, y con esto generar asentamientos. Al arrastrar los finos se pueden generar asentamientos, no solo en nuestro terreno, sino también en construcciones linderas. Otra de las desventajas es que no sirve para áreas reducidas, mejor dicho, solo sirve para áreas reducidas de trabajo y no fundaciones profundas. También no están preparadas para grandes caudales, está preparada únicamente para caudales pequeños, como les dije al principio. Otro de los sistemas que podemos utilizar, que es un sistema intermedio entre la depresión por bomba fly y el siguiente sistema que vamos a ver, es la depresión por pozos drenantes. ¿Qué son los pozos drenantes? Son pozos similares a los que se obtienen, o que se usan, mejor dicho, para obtener agua en el campo, por ejemplo, o en la ciudad también para riego y demás. Estos pozos trabajan de manera individual con una bomba como las que ven en la imagen, que también, al igual que en la anterior, pueden arrastrar finos. Si bien se supone que la cañería debería tener algún manto que nos proteja de esto, por ejemplo algún geotextil, no es lo más común. Estas bombas trabajan de manera independiente y necesitan del agua
de la napa para refrigerarse. Como el sistema anterior, tiene ventajas y desventajas. El sistema, o sea, las ventajas son de que, por ejemplo, son menos costosos que el sistema que viene, que vamos a ver que es el Wellpoint, y que también otra de las ventajas es que trabajan de forma independiente. Por ende, si sufriera algún fallo en una de las bombas, todo el sistema va a seguir funcionando, solamente tendremos que reemplazar o cuidar esa bomba, ¿sí? Las desventajas son que al estar refrigerada la bomba por agua, si de golpe el sistema empieza a bajar y nos encontramos con que no tenemos agua en la napa justamente por la misma depresión, pueden quemarse las bombas al trabajar en vacío y no darnos cuenta. O sea, tenemos que estar muy atentos al caudal de agua, y esto también en algunas ocasiones impide que podamos llegar a tener un completo vaciamiento de la napa. No sirve este sistema para excavaciones profundas, porque para excavaciones profundas, como lo vamos a explicar en el sistema siguiente, por ahí se necesita trabajar de manera escalonada. Y por último, el otro sistema que vamos a ver para la depresión de napas es el sistema conocido como Wellpoint. Este sistema consiste en una bomba central que genera vacío. Este vacío se traslada a todas las cañerías, que a su vez las cañerías están conectadas por unas mangueras a unas lanzas. Esas lanzas que se excavan, se clavan a una profundidad de acuerdo a la napa, tienen en su punta, están envueltas por un filtro que suele ser una membrana geotextil. Esa membrana lo que impide es que arrastre el sistema los áridos finos. Recuerden que los dos sistemas anteriores podían, el primero con mucha más posibilidad, el segundo con menos, pero ambos arrastraban finos, los cuales pueden terminar generando asentamiento de los terrenos. En este caso, este sistema trabaja por vacío. Una vez que hizo el vacío, la napa, justamente por presión, busca ese vacío, y ese agua que es recogida por todo este sistema de tuberías es enviada a una bomba centrífuga, no la bomba de vacío, sino que esa bomba centrífuga la evacúa ya al medio que nosotros dispongamos. Igual que los sistemas anteriores, tienen ventajas y desventajas. La primera, las bombas no son afectadas, en lo más importante, por flujos de agua. Es decir, quiere decir que si en algún punto logramos deprimir la napa, como el vacío se mantiene, cuando no haya agua o cuando aparezca poca agua, el sistema va a estar trabajando igual y la va a chupar y la va a mandar para afuera. Las puntas de lanza presentan un envoltorio en tela o malla geotextil, lo cual, como dijimos, evita el arrastre o el lavado de finos y permite trabajar sobre superficies más grandes. Por supuesto que esto va a estar determinado por la capacidad de la bomba, pero también nos permite trabajar en profundidad, lo cual nos va a llevar a que el sistema esté armado en escalones, digamos. Primero un anillo superior y después un anillo inferior. De esta manera todo el sistema trabaja al vacío y trabaja solidariamente. Las desventajas de todos los sistemas que vivo es el sistema más costoso y tiene una ingeniería compleja, mucho más compleja que los anteriores. Ante la falla de un componente o la ruptura en el vacío de alguna de las mangueras o de los caños porque se descalza en alguna de las uniones o demás, el sistema va a tener un fallo, o sea, va a tener una pérdida de trabajo en todo el mismo. Distinto de los anteriores, que se ven afectados solamente la bomba o el sector donde se esté trabajando, ¿sí? Esto nos lleva a un constante cuidado del mismo, ¿sí? Sea cual fuera el sistema de depresión de napa que usemos, tenemos que tener en cuenta que vamos a estar sacando, a la hora de trabajar
o deprimir una napa para poder realizar nuestra construcción por debajo del nivel cero, vamos a estar sacando caudales o volúmenes, mejor dicho, de agua muy importantes. En algunos casos, se pueden estar arrojando hasta 30.000 litros de agua por hora. Para que se den una idea, 30.000 litros de agua es el equivalente al volumen de una pileta de tamaño considerable de una casa. ¿Sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque parte de la ingeniería o parte de la logística que ustedes van a tener que tener en cuenta a la hora de saber que tenemos que deprimir es buscar una disposición final para toda ese agua. Ese agua no puede ser arrojada a la calle porque inundaría la calle. Ese agua no puede ser bajo ningún concepto arrojado a una cloaca porque saturaría la misma. Y los únicos puntos que en una ciudad habitualmente están preparados para recibir volúmenes de agua muy grandes son las bocas de tormenta. Entonces, muchas veces esas bocas de tormenta no se encuentran cerca de nuestra obra y va a haber que generar, mediante estudio de pendientes y de posibilidades de distancia, va a haber que generar una cañería o alguna situación como para poder disponer este agua que sacamos de la obra por la depresión de Napa a uno de estos destinos. Bueno, antes de seguir avanzando vamos a ubicarnos de nuevo donde estamos. Habíamos dicho que para estudiar las situaciones de realizar un sótano o una excavación, íbamos a ver 4 puntos. Esos puntos eran el estudio de suelo, ya lo vimos, la depresión de napas en caso de que se presenten antes de excavar, ¿sí? Y ahora viene la excavación. Para entender lo que es la excavación, es el hecho de extraer, todos sabemos lo que es excavar, ¿no? Pero es el hecho de extraer un volumen de tierra para en ese lugar poder construir nuestra edificación que va a ir por debajo del nivel cero. Para ello, para estudiar la excavación, vamos a dividirla en 4 puntos. Vamos a clasificar primero lo fundamental, si son excavaciones profundas o poco profundas. ¿Qué maquinarias utilizar y tener en cuenta? Vamos a ver un poco cuáles son las condiciones. ¿Qué es el esponjamiento del terreno? Y en caso de ser necesario, la contención del suelo que se realice, o sea, en caso de ser necesario, realizar la contención del suelo. Entonces, primero vamos a clasificar excavaciones profundas y poco profundas. ¿A qué denominamos una y a qué denominamos las otras? Las excavaciones poco profundas son las que realizamos cuando vamos a tener obras de 2, 3 metros. Acá dice 4, pero yo me inclinaría en 2, 3 metros, en condiciones de terreno donde la napa no nos afecte. ¿Está? En aquellas condiciones, como vemos en esta imagen, donde vamos a hacer una pileta en una casa y la napa no nos afecta, esas clasificaría como construcciones poco profundas que habitualmente se resuelven simplemente con la excavación, que no, y que tampoco se utilizan maquinarias de gran porte, solo se utilizan maquinarias chicas, incluso hasta en algunos casos puede ser mismo personal excavando con pala, ¿sí? Y las excavaciones profundas son aquellas que van por debajo de los 3, 4 metros, como se ve en esta imagen, donde tenemos varios niveles por debajo, y ya para realizarlas tenemos que recurrir no solo a la depresión de napas, seguramente si corresponde, sino también a otros métodos. Entonces, ahora vamos a ver, siguiendo con lo dicho, vamos a ver qué tipo de maquinaria podemos utilizar o se debe utilizar para este tipo de excavación, para cada uno de los tipos de excavaciones. Bien, dijimos que si las excavaciones son poco profundas podemos realizarlas a través de operarios, con palas comúnmente, o a través de mini cargadoras, equipos chicos que nos permiten manejarnos y excavar a poca profundidad. Si ya pasamos a una excavación como las que vimos recién de una profundidad considerable, vamos a necesitar valernos
de equipos de tamaño más grande, ¿sí? Para la elección de esto, no solo va a depender el volumen a excavar, también van a depender las condiciones. O sea, las condiciones, ¿a qué nos referimos? A las condiciones del terreno. Por ejemplo, una Bobcat o una mini cargadora en un terreno abnegadizo con mucho barro como consecuencia de una napa, con este tipo de ruedas seguramente se le complique el hecho de circular. En cambio, una máquina de porte más grande que pueda tener orugas, seguramente se va a mover mejor. Entonces, temas a tener en cuenta a la hora de elegir la maquinaria: el largo del brazo, la potencia, como dije recién, el rodamiento, o sea, tipo si es oruga o ruedas, capacidad del balde y cantidad de metros cúbicos que evacúa el equipo por hora, para saber el tiempo, los días que vamos a tener el equipo o alquilado o prestado. El esponjamiento. ¿Qué es el esponjamiento? Es un dato que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de evacuar todo lo que excavamos. ¿Por qué digo esto? Imagínense un metro cúbico, que tengamos que excavar un metro cúbico, ¿sí? Cuando nosotros excavamos ese metro cúbico, y si lo quisiéramos poner de nuevo dentro de un cubo de un metro cúbico, seguramente se van a encontrar con que les sobra, o mejor dicho, le falta espacio. Le sobra material, le falta espacio. ¿Por qué se produce esto? Por este fenómeno que se denomina esponjamiento, que es el aumento del volumen al ser excavado. Es decir, cuando nosotros tenemos una tierra que está perfectamente compactada por los años, por la humedad y por todas las condiciones, o un terreno rocoso que se formó y quedó así, al excavarlo, al romper la roca, cuando queremos volver a ingresar ese material en el mismo volumen, no es posible, porque sufrió un aumento. Ese aumento se lo denomina esponjamiento y es fundamental a la hora de pensar en la cantidad y en la forma de evacuar el terreno ese que seguramente tengamos que hacerlo de la obra, ¿sí? Acá algunos ejemplos de esponjamientos de tipo de suelo y el factor de esponjamiento. Por ejemplo, para nuestros terrenos, lo más característico son los limos, ¿sí? Acá tenemos recién depositados y limos considerados. Fíjense que hasta un 40% de esponjamiento podríamos llegar a tener, ¿sí? El caso máximo son las rocas duras, voladas, o sea, la roca dura que se abre por explosión o por rotura, que puede llegar a tener de 1,5 a 2 veces el volumen que sacamos, ¿sí? Bueno, como dijimos, estábamos hablando de lo que era excavaciones. Dentro de excavaciones, definimos primero lo que eran las excavaciones profundas, poco profundas, vimos con qué maquinaria realizarlas, y también vimos lo que es el esponjamiento. Ahora vamos a ver lo que es la contención del suelo. Cuando estamos excavando, ¿sí?, tenemos que estudiar lo que es la contención del suelo. Seguramente este dato en en excavaciones poco profundas no sea un dato de mayor relevancia, ¿sí? Pero en excavaciones profundas, ¿sí?, o en excavaciones poco profundas que puedan llegar a tener una napa activa, va a ser un dato crucial: cómo contener el suelo. ¿Qué quiere decir contener el suelo? Bueno, el suelo, ya sea bien que tenga una carga que actúe y genere un bulbo de presión, o el mismo terreno, está compactado y todas las fuerzas están en equilibrio. Cuando nosotros decidimos avanzar y excavar, que fue el punto anterior que vimos, un trozo de ese terreno, ya sea bien que tenga una fundación vecina o las mismas cargas del suelo, van a producir que los bordes se nos desmoronen. Eso no solo es peligroso porque pueda descalzar y destruir una construcción aledaña o propia, sino también porque puede, durante la etapa de trabajo, puede desprender y caerse suelo que puede aplastar a la gente. Entonces es fundamental tener en cuenta este dato
que va a salir también, va a surgir del estudio del suelo, aquello primero que vimos cuando estábamos abordando el tema, para que nos diga qué tipo de suelo es y qué características tiene. En base a eso vamos a decidir si tenemos que realizar un método de contención del suelo. A ver, hay distintas formas que vamos a ver para contener este suelo. Desde la más sencilla, que es un talud, hasta la más compleja, que son los muros pantallas. Vamos a ir iniciando con el talud. Bueno, ¿qué es un talud o qué es excavar un talud? Es, como lo muestra la imagen, excavar el terreno con una forma, con un ángulo natural, ¿sí?, que por las características de ese terreno nos permiten que se autosostente, digamos así. ¿Se acuerdan que hoy cuando hablamos del estudio del suelo hablamos de compacidad y de napas, del estudio de napas? Bueno, esos dos elementos tienen mucho que ver con esta situación. O sea, si es un suelo rocoso, por ejemplo, y nosotros lo podemos llegar a hacer hasta en un ángulo prácticamente, si es una roca compacta, sólida y bien consolidada, sin grietas y demás, podríamos llegar a hacer casi hasta en un ángulo de 90 grados. Y si es un suelo, por ejemplo, consolidado, de limos, el ángulo podría llegar a ser 60 grados o parecido, ¿sí? Acá vemos distintas situaciones donde se excava con talud y es el mismo terreno por el ángulo que se sostiene en sí mismo, ¿sí? Esa es la forma más sencilla de contención del suelo. Otra de las formas que podemos excavar ya es cuando tenemos una situación de submuración, por ejemplo, donde tenemos que recalzar, o sea, o tenemos que excavar una construcción vecina para generar la submuración. O sea, el destino final es este, el punto número 4, que es la submuración. Para ello se utiliza un método que se denomina troneras, que consiste en excavar por partes. Es prácticamente hacer una especie de talud, un talud natural que tiene unas condiciones, que tiene que tener un ángulo de terreno no mayor a 60 grados, si es que así lo permite el terreno, un pasaje lateral de 1 metro, y ese elemento que acá lo vemos es el que va a contener primeramente la fundación vecina. Y para ir avanzando se va realizando de la siguiente manera. Se divide en este caso en 4 partes iguales. Estas cuatro partes no tienen más de 1 metro cada una, ¿sí? No tienen que tener más de 1 metro cada una, y se va excavando. Por ejemplo, acá se dividió en 4 partes y sigue la secuencia, en 4 partes iguales. Entonces, en la primera excavación se realizan todas las número 1, se excavan todos los número 1. Se realiza la submuración, ¿sí?, que es la prolongación de donde se recalza el terreno vecino. Y ahí, cuando está terminado y fraguado este hormigón, ya tiene condiciones de trabajo, se realiza lo mismo con el siguiente número impar, el 3. ¿Está? Porque entonces entre el 1 y el 3 va quedando el espacio construido, del talud de tierra, ¿sí? Se hace así, paso sucesivo, el 4, donde se completa toda la submuración. Entonces, con esto hicimos una submuración, también podríamos haber hecho un recalce si fuera necesario, ¿sí? Entonces, excavar por troneras es excavar un talud que se va subtrayendo por partes cada una de esas cuñas que generaron hasta completar la submuración vecina. Tablestacas. Las tablestacas tienen ya doble propósito. No solo, a diferencia de las anteriores, eso fue un dato importante, las troneras nos permiten construcciones cuando lo que vamos a hacer no es muy profundo. O sea, ¿sí? Profundidades de 1 metro hasta 2 metros quizás podemos llegar a realizar con este sistema. No más de eso.
Cuando las profundidades son mayores y sobre todo también cuando tenemos cursos de napa o de ríos importantes, uno de los métodos que se puede utilizar para excavar y contener el suelo ese son las tablestacas. ¿Qué son las tablestacas? Son placas metálicas como las que ven acá, que se clavan en el terreno con aporte de máquinas y sirven para contener el mismo. Fíjense que se van clavando de una y se van uniendo, ¿sí? Una con otra se van uniendo. Esta unión también les permite dar una estanqueidad al agua, ¿sí? Las tablestacas estas trabajan formando, como ven, una pantalla que por forma resiste el empuje lateral del terreno. Como mínimo, esas tablestacas se van a clavar 2 tercios y es el tercio superior el que queda, o perdón, se clavan 1 tercio y es los 2 tercios superiores los que resisten el empuje. ¿Está? Para cuando ya avanzamos a fundaciones mucho más profundas, las formas constructivas que podemos adoptar para contener el suelo son a través de pantallas de pilotes. ¿Qué quiere decir esto? En el lugar donde vamos a excavar previamente se realizan en este caso muchos pilotes que van a variar la construcción de ellos según sea la necesidad del terreno y de la napa, ¿sí? Cuanto más presencia de agua haya, más cerca se los va a colocar, y cuando haya menos presencia pero un terreno más inestable se va a utilizar otro método como el de tangente, ¿sí? Esto nos permite generar una pantalla que previa a la excavación del terreno va a estar trabajando ya. Esto es un dato muy importante porque quiere decir que una vez que estén los pilotes, cuando nosotros empecemos a excavar, la contención ya va a estar dada, distinto de los métodos anteriores que muchas veces hay que comenzar la excavación y después ir trabajando con este método, ¿sí? Lo que tiene como desventaja es que al no ser un pilote al lado del otro, puede generar filtraciones de agua y demás, y esto se va a ir subsanando durante la construcción. Muros pantallas. Es un método parecido al de las troneras que habíamos hablado. Se va construyendo por etapas, ¿sí? Y va generando una protección. Y a medida que está el anillo de un nivel construido, por debajo se vuelve a excavar, como lo ven ahí con troneras, se generan las pantallas. Acá en el dibujo, en la foto, se ven las distintas pantallas. Y eso va generando el cierre de este anillo lateral, ¿sí? Una de los hechos que tiene, o de las cuestiones a tener en cuenta cuando se realizan pantallas, es que aparece la figura de lo que denominamos pilotes de tracción. Acá ven un pilote de tracción que es un anclaje lateral que nos permite sostener las pantallas cuando estamos descalzando abajo y la tenemos en el aire, ¿sí? Acá se ven los pilotes de tracción. Hay distintos métodos, pero tienen como fin último, acá se ven todo esto que se ve, estos anclajes que se ven acá, son pilotes de tracción y tienen como fin último sostener las pantallas, anclarlas al terreno de una manera lateral. Bueno, recuerden que hasta acá habíamos dicho que íbamos a estudiar 4 puntos para poder llegar al paso final, que es la construcción de esto. Ya vimos 3, que son el estudio del suelo, la depresión de napas, la excavación, ¿sí? Con todos los bemoles que acabamos de ver, y ahora por último arrancamos con la construcción. Al igual que todos los puntos anteriores, la construcción va a estar dada por las características de la misma. O sea, no es lo mismo realizar una construcción poco profunda que una construcción profunda. No es lo mismo realizar una construcción en un terreno que tenga una napa activa que en un terreno seco. Y entonces para eso
antes de empezar este punto, vamos a ver algunos conceptos que nos permitan entender qué estamos hablando y cómo tomar decisiones. Primero, algo óptimo sería en construcciones poco profundas, o en cualquiera, mejor dicho, generar un hormigón de limpieza. ¿Qué es un hormigón de limpieza? Es cuando llegamos al plano de trabajo, es tener un hormigón que nos permite trabajar y que nos va a permitir poner las armaduras o un trabajo limpio sin que se contamine de barro, agua de lluvia y todo lo demás que pueda suceder, ¿sí? Otro de los conceptos que vamos a tener en cuenta, sobre todo cuando a la hora de la construcción, para determinar el tipo de aislación que vamos a tener, es saber lo que son las presiones positivas y negativas. Sobre todo las últimas, las presiones negativas, son las que nos van a afectar a la hora de construir un sótano. Primero vamos a definirlas. ¿Qué son presiones positivas y qué son presiones negativas? Imagínense una pileta, ¿sí? Imagínense esa pileta cargada de agua y el manto interior, ¿sí? La pintura o el revestimiento que tenga esa pileta en la cara interior. Imaginen ese agua presionando esa capa, digamos, de pintura o de revestimiento, generando una compresión contra el estrato resistente que puede ser la mampostería o el hormigón. Esa presión que se genera de compresión comprimiendo hacia el sustrato se denomina presión positiva. El caso contrario, imaginen la misma pileta vacía, pero con agua de napa tratando de ingresar, y sobre esa misma cara que analizamos recién, la cara interior, el agua de napa tratando de desprender la pintura o de desprender el revestimiento. A esa presión que tiende a arrancar, digamos, ese sustrato de terminación, la llamamos presión negativa. O sea, las presiones positivas son las que se dan en este caso desde adentro, siempre hablando del revestimiento o de la terminación del lado de adentro, y las negativas son las que vienen de afuera y tratan de desprender esta superficie, ¿sí? Bueno, vamos a abordar o vamos a abocarnos ahora a la construcción. Para ver la construcción vamos a ver dos métodos, los dos métodos más, si se quiere, más comunes a la hora de construir algo bajo el nivel de terreno. Uno podría ser con mampostería y el otro con hormigón. Cuando hablamos de construir con mampostería, como todo, tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que seguramente sea más económico y seguramente tenga unos requerimientos mucho más sencillos que en el caso del hormigón. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre, como desventaja, va a ser una construcción de poca profundidad y en donde preferentemente no haya incidencia de napas, ¿sí? Vamos a ver dos situaciones de construcción de mampostería. Una es construcción de perímetro con perímetro entre medianeras y la segunda con perímetro libre. Acá arrancamos y lo vamos a ir viendo paso por paso cómo se realiza la construcción. El primero, como habíamos dicho, tenemos que realizar la excavación y eso va a estar determinado por el terreno. Acuérdense que teníamos que tener en cuenta, si vamos a realizar una excavación entre medianeras o con un terreno a pique, como se llama cuando se corta 90 grados, tenemos que ver si el terreno va a ser necesario contenerlo o no. Se supone que si vamos a utilizar esto, el terreno tiene cierta estabilidad y nosotros no vamos a excavar mucho, con lo cual podemos realizar esta excavación a pique. Una vez que hicimos la excavación a pique, vamos a realizar nuestro hormigón de limpieza, el cual va a ser el que nos va a preparar y nos va a ayudar a evitar que cualquier agua de lluvia y demás nos dificulte la tarea posterior. Una vez realizada la excavación y el hormigón de limpieza, se realiza una platea de hormigón, que es el soporte
que va a tener la construcción. Con la platea de construcción hecha, realizamos una mampostería de tipo portante que resista cargas, que va a ser conveniente, como en cualquier mampostería, armarla cada 4 o 5 hiladas, cada 6 hiladas, aproximadamente 50 centímetros o por ahí, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros construimos a pique, o sea, cuando construimos un sótano o una construcción, o sea, valga la redundancia, una construcción por debajo del nivel cero y construimos a pique, lo que nos o sea, el hecho de realizar la construcción de la mampostería nos impide que la aislación vaya por el lado de adentro. Entonces, tenemos una aislación que se va a colocar del lado interior, generando como ventaja una aislación continua, ¿sí? Pero esa aislación no puede quedar a la vista o no puede quedar en contacto con el medio porque va a sufrir daño. Entonces, luego de la aislación tenemos que protegerla. Lo primero es generar un contrapiso, ¿sí? Que nos va a proteger la aislación del tránsito que pueda sufrir por encima. Y luego una pared de simple terminación o de cierre, que incluso puede ser un ladrillo común, una panderete, un ladrillo de 18 y demás, que todo esto nos va a generar la protección de la aislación, ¿sí? La otra forma de construir es cuando tenemos el perímetro libre, por ejemplo, y podemos excavar un talud. En ese caso, la situación va a ser distinta porque podemos tener la aislación del lado de afuera, lo cual impide que la humedad venga y nos afecte la obra. Como bien dijimos en el punto anterior, se comienza construyendo una platea. Por sobre la platea se consolida la aislación horizontal, el contrapiso. Después viene un tabique de cierre, ¿sí? Se genera la aislación. ¿Qué ventaja tiene esto? Que la aislación está evitando que la humedad del terreno, que la humedad de una posible napa afecte sobre la mampostería, ¿sí? Y por último, una pared de ladrillos como una panderete para proteger a esa aislación del terreno. La ventaja es que la pared principal, a diferencia del método anterior, está protegida de la humedad, que ustedes saben lo dañina que es. Entonces, acá tenemos las dos situaciones de construcción en mampostería. La primera es con una excavación a pique, como se llama, y la segunda en talud, que luego se rellena, ¿sí? Ventajas: aislación continua, ¿sí? Es una aislación continua, trabaja a presiones negativas, eso sería a tenerlo en cuenta, y se puede realizar su construcción entre medianera. A tener en cuenta en la excavación con talud: aislación discontinua, porque como vimos se la hacen en distintas etapas, o sea, con lo cual va a haber que tener mucho cuidado a la hora de la unión de esa aislación. Trabaja a presiones positivas, porque al ser el sustrato resistente, estar adentro de la aislación trabaja a presiones positivas, con lo cual se pueden utilizar materiales más habituales, puesto que los materiales que trabajan a presiones negativas no son los más comunes. Y es necesario tener perímetro libre para poder realizarlo. Bueno, dijimos que había dos formas, o íbamos a estudiar, mejor dicho, dos formas de construcción de una situación bajo nivel de terreno cero. Una era mampostería, que es la que acabamos de ver, y la otra forma de construir es el hormigón. El hormigón es el método que se utiliza para construir cuando nosotros hablamos de construcciones ya no solo bajo cero, sino también en profundidad. Primero, porque la resistencia al hormigón es mucho mayor, y segundo, porque nos permite mejores situaciones también desde el punto de vista de la aislación, ¿sí? Acuérdense que cuando vimos hoy de construcciones profundas, los últimos dos métodos que vimos eran construcción de pilotes y construcción por pantallas de hormigón.
Estos dos métodos son exclusivamente a realizar con hormigón y previamente se van utilizando, o sea, o pilotes o pantallas que luego se van a terminar aislando para que el espacio sea habitable, ¿sí? Ahí, cuando hablamos de ejecutarlo con hormigón, podemos ver, podemos realizar esa ejecución, se puede realizar como se ve acá, mediante hormigón colado o proyectado. En todos los casos, cuando terminemos de construir el muro, una vez ejecutado, para que ese habitáculo se vuelva habitable, no tenga humedad, impedir las filtraciones y demás, vamos a ver una serie de puntos que nos van a permitir, desde el punto de vista de la aislación, lograr un espacio de condiciones de confort óptimas. Primero nos vamos a centrar en la construcción, ¿sí? Bueno, como bien sabemos, y con cualquiera de los métodos que mencionamos anteriormente, se va a realizar la excavación. Seguramente, como van a ser excavaciones de profundidad más importante, la excavación va a ser a pique, ¿sí? Al finalizar, como en todo caso, sería bueno generar un hormigón de limpieza y a partir de ahí se realiza una platea, ¿sí? Que es una losa de hormigón, con hierros en espera. Ojo esto, acá a diferencia de los métodos anteriores, se generan hierros en espera que son los que se dejan, mejor dicho, los hierros en espera que son los que van a vincularse con los tabiques laterales también de hormigón. Una vez que dejamos estos hierros en espera y avanzamos, colocamos toda la armadura, que va a ser doblemente armada, de los tabiques laterales. Se proyecta el hormigón o se cuela el hormigón a fin de generar el cerramiento lateral. Fíjense que ya tenemos el cerramiento inferior y el cerramiento lateral, ¿sí? Pero todavía no tenemos ninguna aislación. Entonces, acá están los puntos, está lo que fue la excavación del terreno, la losa o la platea, la armadura, el hormigón colectado o proyectado, resolución de juntas frías, resolución de nido de abeja y resolución de impermeabilización. Estos son los puntos que vamos a tener que resolver a diferencia del caso anterior. Y acá voy a explicar qué es cada uno de ellos. Cuando nosotros generamos un espacio habitable por debajo con hormigón, es probable que se nos presenten todas estas situaciones que van a complotar, digamos así, contra la aislación de ese espacio. ¿Cuáles son estas situaciones? Primero, lo que llamamos en obra, en la jerga se llama nido de abejas o grietas, ¿sí? Nidos de abejas que son, o grietas son fisuras en el hormigón o sectores del hormigón que no fueron bien colados por falta de vibrado, por la densidad del hormigón no tan fluido, que generan espacios a través de los cuales se puede colar el agua. Las juntas frías. ¿Qué son las juntas frías? Son esto que ven acá, lo que está indicado con el punto número 2. ¿Qué son las juntas frías? Son hormigones que básicamente se unieron en distinto tiempo. Cuando, por ejemplo, yo tengo un volumen muy grande de trabajo, no lo voy a poder ejecutar en una sola vez. Entonces yo voy a ejecutar primero esta platea y después esta platea. Esa unión entre los dos hormigones nunca se va a terminar de vincular. Entonces, para tratar esa junta fría y que esa unión no sea una grieta por donde pase el agua, hay distintas formas de trabajarla. Una es a través, como se ve en esta imagen, a través de un elemento, de un puente que a la vez es un elemento de dilatación, ¿no es cierto?, que impide el paso del agua, que cierra. También se puede hacer a través de otros materiales que lo vamos a ir viendo más adelante. Y la otra son las brechas de agua.
No se olviden que muchas veces cuando estamos construyendo esto lo estamos haciendo en niveles inferiores donde hay napa y hay que deprimir, y si el terreno es grande, la depresión de napa, el anillo lateral solo no alcanza y ya hay que colocar anillos o lanzas centrales que al retirarla van a dejar huecos por donde va a producirse unas brechas de agua. Todo eso lo vamos a ir viendo cómo subsanarlo a continuación. Acá están las juntas frías. Como les decía, las juntas frías son la unión. Fíjense esta platea que se está construyendo, que se realizó en una hormigonada previa, y tenemos la platea que se está por hormigonar. Este operario está pintando con un puente de adherencia para mejorar la unión entre ambos hormigones y que esto no se transforme o sea menor la junta fría. Otra de las cosas es cuando ya tenemos hormigonado una pared, o sea una losa, perdón, una platea y una pared o un tabique lateral de hormigón, esa unión que se genera en el costado se denomina también junta fría. Esa unión va a ser un punto por donde va a entrar el agua. ¿Tá? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, para tratar las juntas frías hay distintos métodos. Uno es el que vimos anteriormente, donde se utilizan mallas de neoprene o algún otro material resistente y elástico que vinculen esos dos elementos y nos impidan la filtración de agua. Otro es pintar el puente de adherencia, y por último el picado de esa junta y rellenado con algún material, un mortero cementicio de características especiales que resista las presiones negativas y que termine de sellar estas juntas. Entonces, toda esta es la forma de trabajo en la que mejoramos la impermeabilización de lo que denominamos juntas frías. Perdón. Nidos de abeja o grietas. ¿Qué son? Son elementos, mejor dicho, oquedades que se generan durante el colado del hormigón. ¿Sí? Acá vemos distintos ejemplos. Entonces, para solucionar esto, vamos a ver el tamaño de la grieta. Primero deberíamos remover todo el material que está inestable, sacarlo y cargarlo con un mortero cementicio de capa gruesa, ¿no es cierto?, para completar estas oquedades. Y si la grieta es más grande, como en este caso donde no se coló por la armadura y demás, hay que recurrir primero a un grout, que es un cemento líquido de alta resistencia para recuperar la resistencia del hormigón y a posteriori generar, acá se ve el grout, y a posteriori sí tratar la aislación de esto. ¿Qué son las brechas de agua? Lo otro que habíamos dicho. Son brechas de elementos que se han retirado por un motivo, como lo ven acá, donde el agua brota casi como un manantial, diría. Estas brechas, ¿sí? Son difíciles, no quiero usar la palabra difícil, pero hay que tener en cuenta qué es lo que hay que hacer. Primero hay que, de alguna manera, tratar de reducir el caudal. En este caso es una obra propia donde trabajé, donde ese caudal se redujo con una madera y una goma embebida en pintura asfáltica y un poco de grasa además, como para que se calce en los caños que habíamos sacado. Esto era un geyser, realmente salía agua, acá no se ve, pero el agua llegaba a alcanzar 20 centímetros cuando salía de la presión que tenía de la napa. Se trata de reducir primero el caudal, se manda este tapón hacia adentro para reducir lo más posible el caudal. Se saca, esto era un caño de PVC que oficiaba para que después la lanza del well point pueda ser sacada. Se saca eso y se rellena con un componente, un mortero que trabaja en condiciones de agua y de presión. Esos morteros son morteros bicomponentes de cemento aluminoso que tienen un fragüe prácticamente instantáneo. En 5 minutos ya está fraguado y tienen también condiciones hidráulicas, con lo cual logramos
el apagar o el terminar de sellar esta brecha de una manera mucho más rápida y más eficaz. Acá vamos a ver un video de esto que les estoy contando. Esto es en la misma obra, donde se va a aplicar el cemento en esos huecos que ustedes veían. Van a ver cómo sale el agua y se va a aplicar el cemento luminoso y va a cortar la brecha de agua. Ahora que vamos a filmar la página. Bueno, ahí ven, fíjense, se ve la salida de agua. Fíjense que el suelo está inundado y eso que ya quedaban las dos brechas. Todo ese agua que ven salir es el agua de el agua de la napa. Fíjense cómo sale. Ahí el operario hizo una mezcla como si fuera un poxipol, mezcló los dos poximit, mezcló los dos componentes, lo puso, lo mantuvo, lo mantiene ahí. ¿Empezaste poniendo los costados? Hasta que esto esta brecha de agua deja de salir, ¿sí? Esta acción, si bien está cortada un poco el video, dura 3-4 minutos. Vamos a ver ahora que cuando saqué la mano, ese cauce, miren, ahí está ese cauce de agua, dejó de salir. Ese agua que se llena, por la cual se llena el pozo, es el mismo agua que quedaba acá, que empieza a ir al hueco de la lanza. ¿Está? Otra forma también de lograr la impermeabilización en hormigones es a través de lo que se denomina impermeabilización de masa. ¿Qué es la impermeabilización de masa? Son aditivos que se ponen en el mismo hormigón y que colaboran a reducir las microfisuras a través de la cual se transporta o se traslada el agua. Estos aditivos de masa pueden ser microfibras, ¿sí? y obturadores que logran interrumpir el hormigón. Bueno, también es fundamental durante el proceso de obra que se vibre bien el hormigón y tratar de evitar que se produzcan lo que habíamos visto hoy, que son los nidos de abeja en mayor cantidad, o grietas, o algo más en menor cantidad, son estas microfisuras. Perdón, y por último, para ir cerrando el tema, lo otro que nos queda por ver ya son las impermeabilizaciones. Vimos recién impermeabilizaciones de masa y ahora vemos impermeabilizaciones de superficie. Estas impermeabilizaciones tienen como objeto, una capa final que aíslan toda la superficie. A diferencia de los anteriores, son prácticamente pinturas, como se ve acá, que no tienen mucho más de 2-3 milímetros y que son de componente más bien cementicio, con lo cual a posteriori nos permiten aplicar un revoque o algún otro tipo de terminación. Estas pinturas tienen características hidráulicas, con lo cual ahí nos aíslan y aparte resisten a las presiones negativas de cualquier agua o cualquier elemento que pueda, de cualquier agua o humedad que intente entrar, ¿sí? Bueno, con esto finalizamos hoy la clase de sótanos, sumuraciones y recalce. La idea fue mostrarle a través de distintos puntos cómo llegar y cómo posibilitar a la construcción de eso, así como vimos el buzo al principio y cómo teníamos que vestirlo, cómo teníamos que equiparlo para que pueda subsistir o estar bajo el agua. La idea de esta clase fue también mostrarle cómo llegar a la construcción de un sótano o una construcción, valga la redundancia, bajo el nivel de terreno. Muchas gracias por haber prestado atención y acá les dejo un par de sitios y bibliografías a las cuales pueden recurrir para ver y con vendedores comerciales, o sea, proveedores que trabajan con estos productos a la hora de cuando nos toque resolver
una situación de construcción de un sótano o algo por el estilo. Desde ya muchas gracias por su atención y será hasta la próxima clase.